¿Alguna vez te imaginaste que un simple niño podría resolver lo que ni los mecánicos más expertos lograron descifrar? Hoy serás testigo de una historia que no solo desafía la lógica, sino que revela el poder oculto de escuchar con el corazón. Acompáñame hasta el final y descubre cómo un pequeño acto de fe puede transformar destinos enteros. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Hay momentos en los que todo parece estar bien por fuera, ¿sabes? Así pasaba con aquel coche de rally brillante que relucía como un campeón listo para devorar la pista. Los mecánicos se movían rápido, revisaban cada tuerca, ajustaban cada cable con manos expertas, seguros de que tenían todo bajo control. Pero a veces, lo que brilla no necesariamente está perfecto por dentro. El motor rugía fuerte, sí, pero había un pequeño susurro travieso que salía del turbo, casi un silbido burlón, como si quisiera decirles que algo no andaba del todo bien. Y por más que los adultos trabajaban con sus herramientas sofisticadas, ese susurro seguía ahí, recordándoles que hay detalles que solo un corazón atento puede percibir. ¿Te has sentido así alguna vez? Como ese coche, por fuera mostrando sonrisas, corriendo, jugando, estudiando, pero por dentro llevando un ruidito que nadie más nota. Quizás un miedo, una preocupación, una inseguridad que susurra bajito. No te avergüences, eso le pasa a todos, incluso a los más grandes campeones. Lo importante es no ignorar esos pequeños ruidos del alma. Ellos son señales valiosas que nos invitan a detenernos un momento y escuchar con más cariño lo que sucede en nuestro interior. Los mecánicos se afanaban, revisaban mangueras, cambiaban piezas, volvían a probar. Cada vez que creían haber dado con la solución, el coche aceleraba, y ahí estaba de nuevo ese silbidito travieso. Era como cuando tratamos de arreglar un problema solo con nuestras fuerzas, sin pedir ayuda ni abrirnos a quienes nos quieren. Podemos lograr avances, sí, pero a veces el verdadero ajuste necesita algo más profundo, algo que va más allá de lo que las manos pueden hacer. Necesita oídos que escuchen con amor y un corazón dispuesto a entender. Piensa en tus propios días. ¿Hay algo que repite un silbido extraño dentro de ti? Tal vez un enojo que no se va, una tristeza sin nombre, un deseo grande de ser aceptado. Igual que aquel equipo de mecánicos, puedes sentir que lo estás intentando todo, pero la molestia vuelve. Aquí empieza el primer gran secreto de la vida. No siempre se trata de hacer más y más, sino de detenerte a escuchar de verdad. Como si tu corazón fuera un taller silencioso donde cada emoción tiene algo importante que contar. Esos mecánicos, con toda su experiencia, estaban a punto de rendirse. Y es que hay situaciones en que los adultos, por mucho que sepan, también se sienten perdidos. Esto nos enseña algo hermoso. La vida está hecha de misterios que no se resuelven solo con conocimiento técnico. Hace falta humildad para reconocer que no tenemos todas las respuestas y que a veces necesitamos mirar con ojos nuevos, curiosos, inocentes, como los de un niño que se atreve a ver lo que otros no ven. Así el taller quedó envuelto en ese aire de expectativa, con el coche reluciente pero inquieto, esperando el momento de brillar sin ese murmullo escondido. Sin saberlo, todos estaban a punto de aprender que el verdadero ajuste no siempre viene del que tiene más herramientas, sino del que tiene el oído más puro y el corazón más dispuesto a escuchar. Y eso, querido amigo, abre la puerta a algo maravilloso que te contaré enseguida. A veces, por más que nos esforcemos con todas nuestras fuerzas, las cosas simplemente no salen como esperábamos. Así se sentían aquellos mecánicos, expertos con años de experiencia, manos firmes y rostros curtidos por 1000 reparaciones. Habían probado cada sensor, cambiado piezas, ajustado válvulas con la precisión de un relojero.
Y aunque el motor parecía responder mejor un rato, el pequeño silbido del turbo volvía, como un fantasma travieso que se negaba a desaparecer. ¿No te ha pasado sentir que haces todo bien, pero algo sigue sin encajar del todo? El piloto, que observaba ansioso, empezó a caminar de un lado a otro. Cada minuto que pasaba sin una solución era un golpe a su sueño de correr aquella carrera tan esperada. Cuando las personas grandes se frustran, a veces olvidan respirar hondo y confiar en que todo tiene su tiempo. Eso también nos pasa a nosotros, ¿verdad? Queremos resultados rápidos, soluciones inmediatas, que el miedo o la tristeza se vayan con solo chasquear los dedos. Pero la vida tiene su propio ritmo, y la paciencia es un arte que se cultiva paso a paso. Imagina el corazón del piloto latiendo rápido, temiendo quedarse fuera de la competencia. Quizás se preguntaba si había hecho bien en confiar su coche a ese equipo o si tendría que renunciar al podio por un simple silbido. Esto nos muestra cómo a veces un problema pequeño puede crecer en nuestra mente hasta volverse gigante. ¿Cuántas veces dejamos que un miedo chiquito nos robe la paz? Por eso es tan importante detenernos y recordar que siempre hay más caminos, incluso cuando no los vemos de inmediato. Mientras tanto, los mecánicos intercambiaban miradas cargadas de preocupación. Uno se pasaba la mano por el cuello, otro golpeaba suavemente la mesa con los dedos, buscando una idea nueva. Sus cuerpos hablaban sin palabras, estaban al límite. ¿Te das cuenta cómo incluso los que parecen fuertes tienen momentos de duda? Eso nos enseña a no juzgar a nadie, porque todos, en algún momento, enfrentan batallas que no vemos. Lo más lindo es que la vida suele traer soluciones de las formas más inesperadas. A veces creemos que solo los grandes, los fuertes o los que tienen muchos títulos pueden arreglar las cosas. Pero la historia está llena de sorpresas, donde un corazón humilde termina mostrando el camino. Por eso, nunca debemos menospreciar la voz de un niño, el consejo de un amigo sencillo o esa corazonada que nos susurra bajito qué hacer. Así, en medio de la frustración del piloto y del silencio tenso del taller, el destino tejía algo especial, algo que empezaría a revelarse con la mirada curiosa de un pequeño que observaba desde un rincón. Y es aquí donde comienza el verdadero milagro de esta historia, que nos invita a creer que las respuestas pueden venir de quien menos imaginamos. Qué hermoso es ver cómo un corazón pequeño puede brillar en medio del silencio de los adultos. Ahí estaba Diego, con apenas 11 años, caminando ligero entre herramientas que parecían gigantes a su lado. Nadie lo tomaba demasiado en serio. Para ellos solo era el niño que alcanzaba llaves inglesas, limpiaba el suelo y traía vasos de agua. Pero Diego tenía un secreto, uno que había cultivado con paciencia y amor en los días junto a su abuelo. Sabía escuchar el lenguaje de los motores como quien entiende el canto de los pájaros. Mientras el resto hablaba preocupado o lanzaba suspiros largos, Diego afinaba su oído con la concentración de quien busca algo valioso. Cada vez que encendían el motor, él cerraba un poco los ojos y dejaba que el sonido lo envolviera. En su imaginación podía ver por dónde corría el aire, dónde temblaban las piezas, dónde se escondía ese silbido rebelde. ¿No es maravilloso cómo los niños tienen la capacidad de entrar en mundos que nosotros ya olvidamos? A veces, por crecer, dejamos de confiar en esas habilidades tan puras, escuchar con todo el ser, observar con asombro, sentir con el corazón abierto. Diego, en cambio, todavía estaba conectado con esa magia sencilla que su abuelo le había enseñado. El abuelo le decía que cada motor tenía un alma, un pulso único, y que si uno escuchaba bien, podía entender qué le dolía o qué le faltaba para correr feliz. ¿Te das cuenta? Hasta las máquinas parecen hablar cuando uno les presta atención con amor. Por eso, mientras los adultos caminaban tensos, Diego se mantenía callado pero alerta, como un pequeño pastor que conoce el balido de cada oveja.
Él no tenía diplomas, ni un mono grasiento con su nombre bordado, pero sí tenía algo que muchos pierden con los años: un oído entrenado por la paciencia y un corazón libre de orgullo. Y eso, aunque no lo supieran aún, era justamente lo que ese taller necesitaba. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Pensamos que solo los grandes, los fuertes o los sabios tienen algo importante para aportar. Pero en realidad, el mundo necesita de oídos atentos como los de Diego, de miradas que no se distraigan con la prisa ni se cieguen con la soberbia. Niños, jóvenes, incluso los más pequeños, pueden ser instrumentos de algo maravilloso si confían en esa voz suave que susurra dentro y dice: observa, escucha, atrévete. Así, Diego seguía ahí, casi invisible para los demás, pero con el corazón palpitando rápido porque intuía que tal vez, solo tal vez, él tenía una pista para resolver aquel misterio que traía de cabeza a tantos adultos. Y sin saberlo, estaba a punto de dar un paso valiente que cambiaría no solo la carrera del piloto, sino también el rumbo de su propia vida. Hay momentos que marcan un antes y un después en la vida, aunque no lo sepamos en ese instante. Para Diego, ese instante llegó cuando reunió el coraje para hablar. Su voz era suave, casi temblorosa, pero cargada con la fuerza de quien sabe que lleva algo valioso por dentro. «Puedo escuchar el turbo más cerca», dijo, con los ojos brillantes. Los mecánicos apenas contuvieron la risa. Después de todo, ¿qué podía enseñarles un niño a ellos, con tantas carreras encima? Pero es curioso cómo la vida a veces nos obliga a mirar más allá de nuestros prejuicios. El dueño del equipo estaba cansado, con la mirada un poco perdida de tanto buscar soluciones que no llegaban. Fue él quien, con un suspiro resignado, asintió levemente con la cabeza, como diciendo: «No tenemos nada que perder». ¿Te das cuenta de cuánta sabiduría hay en esa pequeña rendición? Cuando ya agotaste todos tus planes y estrategias, tal vez sea hora de abrir el corazón a algo nuevo, aunque venga envuelto en la voz temblorosa de un niño. Diego se acercó despacio, con un respeto casi sagrado, como quien pisa terreno mágico. Para él, ese motor no era solo un montón de piezas metálicas, era casi un ser vivo que necesitaba ser escuchado con cuidado. ¡Qué lección tan profunda para nosotros! ¿Cuántas veces nos atrevemos a acercarnos con esa delicadeza a las personas, a sus problemas, a sus dolores? La mayoría prefiere opinar, señalar o arreglar rápido, en lugar de escuchar con paciencia y ternura. Mientras algunos mecánicos cruzaban los brazos con muecas burlonas, Diego cerró los ojos, respiró hondo y se dejó envolver por el canto del turbo. Era un niño, sí, pero cargaba dentro la herencia amorosa de su abuelo. Tardes enteras escuchando motores viejos hasta entender sus secretos. Y eso le daba un coraje silencioso que no se mide en años, sino en fe. Fe en lo que había aprendido y fe en que podía realmente ayudar. No sabes cuántas veces un paso valiente cambia destinos Para Diego, enteros. Hablar en voz alta fue dar un salto sobre el abismo de la inseguridad. ¿Y cuántos niños, jóvenes e incluso adultos necesitan hacer lo mismo? Levantar la mano en clase aunque teman equivocarse, pedir perdón primero, confesar un sueño aunque les digan que es imposible. Cada vez que te atreves, así tiemble la voz, abres la puerta a algo extraordinario. Y así, en medio de un taller lleno de manos expertas, brilló el gesto pequeño pero gigantesco de un niño que decidió no quedarse callado. Lo que sucedería después demostraría que el verdadero valor no siempre usa overoles grasientos ni tiene barba canosa. A veces viene en forma de un corazón puro, dispuesto a escuchar lo que otros ya dejaron de oír. ¡Qué momento tan silencioso, pero tan cargado de magia! Diego se inclinó hacia el motor, como quien se acerca a escuchar un secreto muy antiguo. Cerró los ojos para que nada lo distrajera, ni las miradas de burla, ni los ruidos del taller.
Solo quedó él y el susurro del turbo, latiendo casi al ritmo de su propio corazón. ¿No te parece maravilloso cómo, a veces, para entender lo importante, necesitamos cerrar los ojos y abrir de par en par el alma? Pidió que aceleraran el motor, y en ese instante se sumergió en un mar de sonidos. Mientras otros solo oían un rugido mecánico, Diego podía distinguir pequeñas ondas, vibraciones mínimas, casi como notas musicales que le hablaban. Eso nos enseña que cuando escuchas con amor y verdadera atención, puedes descubrir detalles que los demás jamás notan. Es como cuando prestas oído a un amigo triste, a veces no dice nada, pero su silencio te cuenta todo. De pronto, Diego abrió los ojos. Señaló un pequeño tornillo casi insignificante del actuador del turbo y con voz calmada pidió que lo giraran apenas un cuarto de vuelta. Todos se quedaron tiesos. ¿Cómo ese detalle tan minúsculo podría ser la solución después de tanto probar cosas grandes y costosas? La incredulidad flotó en el aire, como si esperaran que el niño cometiera un error para confirmar sus dudas. Pero aquí está lo asombroso. Muchas veces, las respuestas a nuestros problemas no están en los cambios enormes, sino en pequeños ajustes, casi invisibles, que solo se hacen evidentes cuando tenemos un oído sensible y un corazón humilde. ¿Cuántas veces creemos que debemos hacer algo grandioso para mejorar nuestra vida o la de otros, cuando en realidad basta con un pequeño acto de amor, una palabra de aliento, un abrazo sincero? Alguien giró el tornillo con un leve crujir metálico. Pareció un gesto insignificante, sin importancia. Sin embargo, ese simple movimiento representaba el fruto de años de aprendizaje silencioso. Tardes enteras de Diego junto a su abuelo escuchando motores viejos cantar sus penas. Y ese instante cargado de fe mostró que, aunque pequeño, un acto hecho con certeza puede mover montañas. Así quedó el taller, suspendido en una especie de espera reverente. Todos contenían el aliento, preguntándose si ese niño con manos pequeñas y mirada serena realmente habría descubierto lo que tantos expertos no. En ese segundo de expectación, el universo parecía susurrar. A veces, los milagros empiezan con el más leve giro. Y entonces sucedió lo que nadie esperaba. Cuando encendieron el motor tras aquel ajuste diminuto, el aire del taller se llenó con un rugido firme, potente, limpio como un canto victorioso. El pequeño silbido travieso que había torturado a todos desapareció, reemplazado por un sonido parejo, casi musical, que hizo vibrar el pecho de cada persona allí presente. Fue como si el coche respirara aliviado, agradecido por fin por haber sido escuchado de verdad. Por un momento nadie dijo nada. El silencio fue tan intenso que casi se podía oír el latido del corazón de Diego, que miraba expectante, con las manos unidas, conteniendo la emoción. ¿No te parece que la vida tiene esos instantes sagrados en los que todo se detiene, como si el tiempo nos regalara un segundo para comprender lo que realmente importa? Fue un pequeño milagro mecánico, sí, pero cargado de enseñanzas enormes para todos. De pronto, sin poder contenerse, un mecánico soltó una carcajada nerviosa. Otro comenzó a aplaudir, y pronto el taller entero estalló en vítores y palmadas que retumbaban entre las paredes metálicas. No era solo por el coche, era por el asombro, por la lección viva que acababan de presenciar. Un niño, con sus oídos atentos y su corazón humilde, había logrado lo que tantos adultos seguros de sí mismos no pudieron. Qué regalo tan grande es recordar que siempre hay algo nuevo que aprender, incluso de los más pequeños. Diego se sonrojó hasta las orejas, pero su sonrisa brillaba más que el sol entrando por la puerta del taller. Quizás sin entender del todo, intuía que acababa de hacer algo importante, algo que cambiaba su lugar en aquel mundo de adultos. Y eso también nos pasa. A veces, no medimos la grandeza de nuestras acciones valientes, pero cada paso dado con fe nos eleva,
nos fortalece y siembra esperanza a nuestro alrededor. Este momento nos invita a reflexionar sobre cuántas veces desestimamos las ideas o capacidades de alguien solo por su edad, por su tamaño o por no tener la experiencia que creemos indispensable. Pero la sabiduría verdadera no siempre viene envuelta en diplomas ni en años vividos. Muchas veces florece en el corazón puro que se atreve a escuchar y a confiar. Y ese tipo de corazones puede transformar cualquier cosa, incluso un motor obstinado, en una melodía perfecta. Así, entre risas, palmaditas en la espalda y rostros asombrados, quedó claro para todos que aquel día no solo se había arreglado un coche de rally, también se había encendido una chispa en cada persona que presenció el milagro silencioso de la fe, el amor y la valentía de un niño. Y como veremos enseguida, ese rugido perfecto sería apenas el principio de algo aún más grande. Qué hermoso es cuando la vida recompensa el coraje y la bondad de un corazón pequeño. Apenas el motor terminó de rugir con esa perfección inesperada, el piloto, aquel hombre serio, casi siempre concentrado en sus tiempos y estrategias, se acercó a Diego con pasos largos y decididos. Sin decir una palabra, lo envolvió en un abrazo fuerte, de esos que parecen querer transmitir toda la gratitud del mundo en un solo gesto. ¿Te imaginas lo que sintió Diego, con su pecho latiendo rápido y sus mejillas ardientes? Fue como si de pronto todo su valor, su curiosidad y su fe hubieran recibido una corona brillante. Ese abrazo no fue solo un premio. Fue también un reconocimiento silencioso a la sabiduría que a menudo despreciamos por venir envuelta en cuerpos pequeños y miradas humildes. El piloto, con los ojos brillosos, le prometió algo que haría brillar aún más el corazón de Diego. Lo llevaría con él a la carrera, como parte oficial del equipo. ¿Te das cuenta? De recoger llaves inglesas pasó a ser el genio del oído. El niño prodigio al que todos querían consultar antes de arrancar motores. Así funcionan los milagros verdaderos. No solo arreglan lo que está roto, en este caso un turbo obstinado, sino que transforman destinos enteros. Un pequeño acto de valentía puede abrir puertas que ni siquiera sabíamos que existían. Y eso nos invita a no subestimar nunca la fuerza que hay en un gesto sencillo, en un paso dado con fe, en la voz temblorosa que se atreve a ofrecer ayuda. Desde aquel día, Diego ya no caminaba entre los adultos solo como el ayudante que barría o alcanzaba tornillos. Ahora lo llamaban para escuchar los motores, para dar su opinión, para hacer esa pausa casi mágica donde él cerraba los ojos y sintonizaba con el alma metálica de cada coche. ¡Qué regalo tan hermoso le dio la vida! Pasar de invisible a indispensable, no por gritar más fuerte, sino por escuchar mejor que nadie. Y eso, mi querido amigo, nos deja una enseñanza que podemos aplicar todos los días. Tal vez no ajustemos turbos, pero sí podemos afinar el oído del corazón para percibir lo que otros necesitan. Una palabra amable, una mano que se extiende, un tiempo para escuchar sin juzgar. Así se construyen las verdaderas carreras ganadas, no con trofeos de metal, sino con la satisfacción profunda de haber hecho el bien. Y así termina, o más bien, comienza, la historia de Diego, el niño que un día decidió creer en su oído afinado y en su corazón valiente. Porque cuando alguien se anima a ser fiel a lo que lleva dentro, no solo arregla motores, enciende esperanzas, inspira sueños y nos recuerda a todos el enorme poder que habita en lo pequeño. Ahora sabes que la verdadera sabiduría no siempre viene con años ni con títulos, sino con la pureza de un corazón dispuesto a escuchar lo que otros ya dejaron de oír. Que esta historia te inspire a confiar en tu voz interior y a nunca subestimar lo que puedes lograr, sin importar cuán pequeño te sientas.
Si te gustó este viaje, regálanos un like y comparte para que más personas descubran el poder de creer.